Mauro, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto y claro, amigo Nelson, gracias por la espera, mil disculpas, he tenido una jornada bastante agitadita y bueno, pues por aquí estamos y muchas gracias por la paciencia. Mil disculpas a la audiencia, Eso pero sí, aquí estamos como cada a semana la para audiencia. con nuestro modesto criterio, de Porque la verdad. gente se calienta, Mauro. Yo le dije a la gente, esperemos un ratito, dice que está con Fabricio. Y la gente pasa, ay, con Fabricio. Sí, la gente dice, ay, con Fabricio. Ya ¿Y estoy sabes lo que listo pusieron aquí. acá? ¿Qué pusieron? Ay, Pasa. ya, pues entonces que se vaya a la posta, dice. No, ya va, enseguidita, ahí ¿Seguro? Carmen, con chanfle ahí a mandarme. No, no, no. Ya no están Yo invitados. soy Yo soy de esta casa, por favor. Yo soy de esta casa, por favor. No, no, no arme drama de No, gas. no, no, no. No, 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 no. Es que allá llega un estudio bien bonito. Ya me dijeron que te sale a recibir el Vivanco abajo en el ascensor y te hacen subir y ya te dan agüita. Todo me Te sopla la voy a nariz. decir Todo lo me que sopla. dice ese GIF, o ese gift igual. Marica, ya. Ese es venezolano, ese es venezolano. Ese término marica es venezolano. Marica. Cuidado, se nos van a Marica, ofender, ¿ah? ya. Se nos van a ofender después algunas personas por acá. Bueno, Mauro, gracias por estar con nosotros, de verdad. Chévere que luego de tu ardua labor hoy, que hoy has estado por varios medios, creo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, Solicitado, desde full. mañana, luego, sí, sí, en varios medios, igual hoy estuve en una radio de Guaranda, de la provincia de Bolívar. Ajá, sí, sí, vi la Luego tuve publicidad. el Space, ahora contigo, el Space lo acabamos de terminar este momento y no sé por qué Ah, No sé por qué los Space siempre se hacen más largos que las entrevistas, no entiendo. Y te voy a pero, confesar algo, ok, no soy muy amante de los Space, no me acostumbro a eso de estar hablando ahí por teléfono. De hecho, a mí no me gusta mucho hablar por teléfono. claro. Entonces, cuando me invitan a los Space, no sé, es como que no me sentiría del todo cómodo. Aquí cuando estamos conversando, ya sea a través de Zoom o físicamente, presencialmente, me siento más a gusto porque siento que puedo gesticular y me Claro, suelto más. Pero aquí es como que me siento así atado y claro. no sé, Ah, ha no sido me... por Space, claro. O sea, por el Sí, tema este de Twitter, de X. exactamente, de X, exactamente. Bueno, Sí, sí, sí. Sí. vamos entonces en materia, mi querido Mauro. Me gustaría tener tu impresión de todo lo que ha ocurrido. Hagamos un resumen. Podríamos empezar con te puedo contar lo que yo siento y luego tú me dices qué tal. Yo puse en la portada, el Fénix está perdido, puse así. Es un show en signo de interrogación lo que se armó con Novoa en la primera semana, porque tengo la impresión que se desinfló. ¿Te acuerdas que empezaron con los operativos, los militares, y se desinfló al punto de que ayer mataron a un fiscal en las narices, en estado de excepción, en estado de guerra, en toque de queda? O sea, no sirvió de nada. Y matan a un fiscal que, a decir de Serrano y algunas otras personas, un gran fiscal, yo no lo conozco, pero más allá de eso, un fiscal, o sea, una persona que tenía casos bastante graves. ¿Crees tú que es un show, Mauro, todo esto? Mira, yo creo que hay que verlo en perspectiva, pero desde un punto de vista crítico, propositivo. ¿A qué me refiero? La gente no debe pensar que únicamente con el estado de excepción y con las acciones inmediatas que ejecutó Fuerzas Armadas esto se va a solucionar. Claro. Y por eso es nuestra obligación como ciudadanos exigirle al presidente Noboa que ejecute una estrategia macro, un plan integral de seguridad pública, que no es lo mismo que decretar un estado de excepción y que permita que salgan Fuerzas Armadas a realizar requisas, a incautar armas, a hacer allanamientos, a detener presuntos terroristas. No, esa acción es necesaria, sí, fundamental, sí, pero si es que solo nos vamos a quedar en eso, créeme que no vamos a pasar de la epidermis ni de lo superficial. Uh-huh. Entonces, creo que la gente tiene que tener claridad que este es un problema estructural que no se resolverá únicamente con una acción aislada. Esto es como cuando tú entrenas un equipo de fútbol, guardando las distancias, Claro, evidentemente, claro. solo es una metáfora, ya es Ya, una analogía, una metáfora, a modo ya. de ejemplo. Si tú en el equipo de fútbol solo trabajas con los delanteros y te dedicas a trabajar en ataque,
pero no trabajas con La los defensa. mediocampistas, no trabajas con los defensas, con los centrales, con los laterales, con el arquero, con el 8, con el 5, con los extremos. Evidentemente, solo vas a fortalecer una parte del campo de juego, pero el resto Se de escapa y te espacios del golean. campo de juego van a estar totalmente descuidados. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de una estrategia macro, de un plan integral. Y ahí creo que si el presidente Noboa quiere efectivamente en el corto, mediano y largo plazo encontrar resultados, debe ejecutar una serie de acciones simultáneas. Simultáneas, es decir, al mismo tiempo. Algunas con efecto inmediato, otras tendrán efecto en el mediano plazo y otras en el largo plazo. ¿Cuáles, por ejemplo? Un plan de depuración urgente y radical de la Policía Nacional y de Eso no se Fuerzas Armadas. anuncia. Pruebas de confianza con polígrafo en mano. O sea, negarse a ver esa realidad es o adolecer de miopía u ocultar otro tipo de intereses políticos porque no te quieres pelear con los aparatos represivos del Estado porque ellos te aman, Claro, porque claro, quieres sostener esa relación política. claro. Sí, entonces quieres estar de a buenas, no quieres tocarlos, porque es innegable que están cooptadas por el crimen organizado. En mayor o menor medida hay que depurar la función judicial de malos jueces, de malos fiscales Total. en materia penal, pero al mismo tiempo a los buenos operadores de justicia hay que darles seguridad, pues. Si no les da seguridad va a pasar lo que le pasó a ese pobre fiscal el día de Sin ayer, seguridad, que sin fue nada. trágicamente asesinado. Pero ¿en qué cabeza cabe que él es el que pide prisión preventiva en contra de los terroristas que asaltaron TC Televisión? Ajá. Él pide la prisión preventiva, él les formula cargos en la audiencia de flagrancia y sin embargo no le dieron protección. O sea, es un contrasentido absoluto. Y del otro lado, mira, para ir resumiendo nomás por el tiempo, políticas sociales. Lo que siempre hemos Siempre hemos dicho, hablado, pero no nos creen. para el inmediato, mediano y largo plazo, en este país hay gente que se está muriendo de hambre. Y si en vez de aplicar políticas sociales en educación, en salud, en alimentación, tú quieres subir el IVA del 12 al 15%, lo cual es un impuesto regresivo, es un impuesto indirecto que afecta principalmente a los más pobres y a la clase media, pues tú lo único que vas a lograr es que la economía se contraiga más, porque se va a desacelerar el poco consumo que existía, porque el IVA se agrega al monto definitivo de una serie de Total. Ni productos siquiera lo paga que el empresario. termina por hacerse mucho más costoso y en la práctica inalcanzable para muchos sectores de la población. Y lo más irónico, un saludo nos manda Roberto Villagómez, creo que es Villagómez. Y lo más irónico, Mauro, es que con la evasión, algunas personas o empresas o empresarios que tienen esa práctica van a estar felices porque terminan ellos engrosando mucho más su dinero. Hay algo que me pareció interesante que decías, Mauro, sobre el tema de la evaluación a policías que no lo hace y no vemos tampoco del presidente una acción. ¿Crees que efectivamente Noboa está un poco secuestrado por estos poderes? A ese nivel ha llegado, no digo toda la policía, ni tampoco digo los de menor poder, pero ¿crees tú que hay un poder detrás del poder que efectivamente le mete miedo a Noboa y que le dice, o alguien le dice, o le mandan a decir, presidente, con todos menos con la policía y los militares? Con todos. Bueno, históricamente en este país, mira, quien ha tenido el monopolio del uso de la violencia y de las armas ha sido quien ha sostenido al régimen de turno, ¿no? Y tener el monopolio de los aparatos represivos del Estado permite también sostenerte en el ejercicio del poder cuando tomas decisiones impopulares. Entre otras cosas, tristemente hay que decirlo, para reprimir al pueblo cuando existen movilizaciones. Claro. Yo creo que Noboa piensa mucho en ese sentido, desde esa Como lo perspectiva, hizo Lazo. como lo hizo Moreno también. Entonces creo que lo piensa desde esa perspectiva. Creo también que Fuerzas Armadas se vieron prácticamente que forzadas desde un punto de vista moral a salir al espacio público, a asumir ellos la responsabilidad de recuperar el orden interno
cierto orden interno, porque yo creo que había una tensa calma, aunque mucha gente equivocadamente o ingenuamente pensaba que poco más y esto en un mes más de esos operativos ya se iba a solucionar, cuando, reitero, no hay que tener miopía sobre el enorme problema que estamos Ujú. enfrentando. Pero creo que los militares se vieron forzados a salir cuando se da lo de TC Televisión, Ok. porque ellos no querían asumir la responsabilidad de ser quienes conducían las operaciones tácticas y los planes de intervención territorial. Pero cuando se da lo de TC Televisión, me parece que el llamado de la población y de la opinión pública fue ya algo clamoroso, un grito desesperado de con los policías no podemos, y si Vamos con seguimos ustedes. solo con la policía, pues esto se desmadra más, perdón la crudeza, y no porque los policías, que la mayoría yo creo que son buenos, son nobles, son honestos, no quieran, sino que les falta capacitación, les falta equipamiento, les falta entrenamiento, cosa que sí tienen los terroristas y los grupos de delincuencia Ujú. organizada. Entonces, ante esas circunstancias me parece que fue tan abrumadora la presión social, mediática, política, que los militares tampoco pudieron negarse o sacarle el cuerpo a esa tarea, que en el gobierno de Lazo me parece sí la esquivaron por una serie de circunstancias. Claro. Sí, eh, Porque no se arriesgó yo el creo decreto tampoco Lazo, ¿no? No se correcto, arriesgó el aunque decreto. los militares igual salían, pero subordinados a la Policía Nacional, ¿verdad? Eh, yo creería que Noboa tiene que entender que sin depuración institucional y militar, cualquier acción va a ser infructuosa. Y algo más que me Ujú. olvidaba y que es clave, la UAFE tiene que actuar, la unidad de análisis financiero, porque aquí hay enormes grupos económicos, agroexportadores, importadores, industriales, empresarios, que están vinculados al lavado de activos, al blanqueo de capitales, es decir, al narcotráfico y al crimen organizado. Y mientras la UAFE no entregue toda la información que tienen ahí, mientras Fiscalía no abra investigaciones previas para, para llevar adelante la investigación preprocesal y procesal penal e identificar a estos grandes emporios económicos vinculados con la delincuencia organizada, nada se va a resolver. ¿Por qué? Porque de ahí salen los flujos de capital ilícito de los cuales se nutren los grupos de delincuencia organizada. Claro. Si acaso que ellos reclutan a la gente a la gratis, acaso que a ellos les caen las armas del cielo. Ujú. Ellos tienen armamento porque tienen dinero para comprar. Totalmente. Entonces, ahí la UAFE es clave, y cierro con esto, depurar aduanas, porque el 30% de droga que ha sido incautada en Europa sale de puertos y aeropuertos ecuatorianos. Entonces, ¿qué se está haciendo para controlar los puertos y aeropuertos? Aduanas es como una isla aparte, los agentes de aduanas. Ahí hay que mejorar los controles, transferir tecnología, implementar tecnología, si es que se quiere ser duros con las ballenas y los tiburones del narcotráfico y no solo ser duros con los peces chiquitos o timbules que hasta el momento se han detenido. Y que no digo que esté mal que se hayan detenido, pero No, son no, los yo, pequeños. sí, Hay que no, ir por los totalmente, grandes. totalmente. Yo decía en el noticiero, están cogiendo los marihuanos de las esquinas, además. O sea, ni siquiera cómo creer que los manes van a estar maquinando. Por algo son grupos de delincuencia organizada, para matar a ese fiscal. Son gente que anda en moto, que investiga, que sabe dónde va, que dónde viene, que maneja armas, que lo agarra con una mano. Ese poco de marihuanos que lo cogen, no pueden ni pararse. Canta, estamos rulay, estamos rulay. 100% los tigueros. Esos manes no. Saludos para Manuel Aguilar, que nos envía, dice, para Nelson y para Mauro. Por eso es lo que la gente decía del show que te digo. Ahora, ¿qué pasa con el 15% del IVA y esta postura del gobierno, Mauro, donde nos dice, primero, que era para la guerra, y ahora nos dice que es para los sueldos? Y que por último, si no le suben el IVA en este chantaje, no sabemos qué va a pasar, no van a pagar sueldos. Y por ahí salió Isurieta a decir que si, ¿qué prefieren? ¿Vacunas o IVA? O O sea, el IVA. que es una estupidez. O sea, estamos con muchachos. O sea, Noboa puede creerse lo de los Pokémon porque es pelado. Este señor es un adulto. Y él dice que la gente en las calles, Mauro, al gobierno le dice, prefiero pagar el IVA y no las vacunas. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Aumentan el IVA y que los choros van a decir, no, ya no lo vacunemos porque ya están pagando el IVA, vamos nomás. Igual lo van a vacunar, pues. Yo creo que la gente prefiere ante todo que la banca pague más impuestos respecto de sus Pero ya utilidades salieron en Ecuavisa. extraordinarias.
solo el año pasado en utilidades netas, así ya limpiecitas, obtuvieron una cantidad aproximada de 775 millones de dólares. Pero Pues, utilidades así ya netas, qué ¿sí? lindo, dice. Eh, Solo en lo referente a intereses cobrados versus intereses causados, una relación de 3-1 en términos de ganancias. Cantidades exorbitantes, porque nos cobran, y esto tiene que saber la gente hasta por las llamadas telefónicas que nos hacen cuando nos atrasamos un día, pues o 2 días para pagar la tarjeta. Eso también tiene un recargo, ¿sí? Por concepto de gestiones bancarias. ¿Para Gestión qué? de cobranza. Tú pagues, gestión de cobranzas. Entonces, eso tiene que saber la gente. O Pillos. sea, eh, creo que la gente quiere que los grandes patrimonios paguen un impuesto. Patrimonios que podrían bien calcularse de aquellos que tienen 2 millones de dólares en patrimonio para arriba. Un patrimonio, un impuesto especial a esos patrimonios. Ujú. Creo que la gente quiere que se renegocien los contratos con las telefónicas, que podrían permitirle al Ecuador recaudar aproximadamente 1.000 millones de dólares. Eso está bueno. Que se renegocie el contrato con Claro, con Movistar. Ahí hay dinero. Que se establezca el impuesto a la salida de divisas como existía en el pasado hasta en un 5%, lo cual nos permitiría recaudar 1.400 millones de dólares al año. Ahí ya van 2 y pico. La eliminación de ese impuesto de manera progresiva, que era para fomentar la inversión extranjera directa. Da la casualidad que durante el gobierno de Lazo la inversión extranjera directa nunca vino. Nos decían que iba a venir Carrefour de España, el Corte Inglés, que iba a venir Walmart de Estados Unidos, Amazon, en fin, nada de eso llegó. Nada de eso, porque la inversión extranjera directa en el Ecuador históricamente, y esto es algo triste de reconocerlo también, en los distintos gobiernos, no ha rebasado en promedio de, ponle tú, unos 1.000, 1.500 millones de dólares en el mejor de los casos. Porque la infraestructura, perdón, la inversión extranjera directa se genera a través de otros factores. No necesariamente porque se baja el impuesto a la salida de divisas, que además es importante para tener liquidez aquí porque tenemos una economía dolarizada y Claro. evitar que Evitar existan que se fuga de vayan. capitales o lo que se denomina capitales golondrina. ¿Sí? Ahí tendríamos más dinero. ¿Qué se puede hacer en el mediano y largo plazo? Evitar la evasión fiscal. Pues según la Comisión Económica para América Latina, Ecuador pierde en promedio 7.000 millones de dólares por evasión Ahí fiscal. nomás está ya la plata. Si tú quieres recaudar con el IVA 1.300 millones de dólares al año, ¿por qué les perdonaste 1.300 millones de dólares, la misma cantidad que quieres recoger por el IVA a los 500 grupos económicos más poderosos de este país? O sea, es hasta una contradicción ética, Claro. no solo técnica, una contradicción moral. Entonces, alternativas existen, pero me parece que aquí quieren aprovecharse de la terapia del shock. Estamos en un momento de crisis, de convulsión social, hay terror, hay pánico en la gente e indudablemente aprovechan el momento. Hay una autora muy famosa que habla de esto, que tiene un libro que se llama La doctrina del shock. Y hay otro librito muy chévere que escribió ella que se llama Decir no, no basta. Esta autora es la periodista canadiense Naomi Klein. Y ella describe que en momentos de alta incertidumbre y de miedo, de pánico social, los gobiernos en muchas ocasiones aprovechan para justificar determinadas decisiones económicas en aras de la seguridad nacional, de la seguridad pública, y por debajo te entucan los paquetazos económicos que terminan por perjudicar a los que menos tienen. Y una cosa que veíamos, primero Gabriel Narán dice, la subida del IVA más o menos se siente como o te dejas robar a las buenas y a las manas, le dice Vacunador al presidente de la República. Y también veíamos, Mauro, cómo por ejemplo cuando la Sobanca reaccionó, rápidamente tuvo cabida en Ecuavisa para decir que los afectan y que si les cobran más, pues darán menos crédito. Y el gobierno nos chantajea, ¿no? Si no me das el IVA, pues te seguirán robando. ¿Y cómo chantajeamos nosotros? Yo me preguntaba, ¿cómo el pueblo podría chantajear también? No tiene una ventana la gente, no tiene dónde hablar, dónde decirle. Y ahí es cuando empiezan a ver estos brotes sociales que ya empiezan a hacer llamados y salen a las calles, quieren reclamar y te llaman terrorista. Mira, a mí me causa mucha risa los lloriqueos de la banca en este país. América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo. Y por desigualdad me refiero a los grupos
pequeñitos, a las grandes corporaciones que concentran y amasan enormes fortunas. Y son los que menos pagan impuestos porque la presión fiscal en América Latina y en el Ecuador es diametralmente baja si comparamos con la presión fiscal que existe en países europeos, por ejemplo. Por presión fiscal me refiero a los porcentajes que se cobran allá por impuestos. Allá la presión fiscal es mucho más potente, ¿sí? Acá, sin embargo, evaden, no les gusta pagar impuestos, ¿sí? Lloran cuando se quiere grabar de manera progresiva esas grandes fortunas, patrimonios, esas enormes rentas. Pero yo quisiera que ellos vean y digan algo. ¿Qué opinan? Quisiera saber respecto de lo que el día de ayer o hoy, me parece que fue, en el Foro Mundial de Davos, donde se reúnen los países de la OCDE, OCDE por sus iniciales, las economías más grandes del planeta, ¿sí? Los países de la OCDE reunidos ahí reciben también en el Foro de Davos a una centena de multimillonarios a nivel mundial. Y una centena de multimillonarios acaban de firmar una carta dirigida a todos los gobiernos reunidos en el foro de Davos, pidiendo que se les grave con más impuestos a la riqueza, porque la desigualdad es exorbitante, porque ellos están conscientes, estos multimillonarios, están conscientes de que la desigualdad es una de las causas estructurales de la violencia, del resentimiento, de la criminalidad, del empobrecimiento de la clase trabajadora y de los sectores más olvidados del mundo. Ellos están pidiendo eso. Yo quisiera saber qué opinan respecto de eso los banqueros acá Claro, en el Ecuador. claro. Entonces, fíjate tú cómo ellos quieren ir en contravía de lo que incluso Lo que el en el mundo va, foro ¿no? de Davos, en el foro de Davos se acaba de mencionar. Va a ser muy complicado porque imagínate tú acá, no, lloriqueando, diciendo que no, que pobrecitos, que no debería ser así, y más que todo ver cómo tienen esa, no, ver cómo te lavan y te quieren lavar el cerebro y te quieren hacer sentir culpable, Mauro. Porque sí, Usted no quiere colaborar, ustedes el sí, mensaje que nos quieren dar. ajá, Que ustedes no quieren apoyar. qué pena Es que esta gente. para mantener su derecho a la propiedad privada, a la vida, a la seguridad de su familia, usted tiene que pagar el 15%. Claro, Si no, usted significa que no quiere colaborar, que no quiere contribuir. Si todos queremos y contribuir, siempre lo hemos hecho. pero o todos en la cama o todos en el piso, pues. O sea, lo que indigna es que, repito, con los que más tienen, es débil, es timorato, es amigo, es socio de ellos, y en cambio, con la gran mayoría, que son los sectores populares y aquellos que pertenecemos a la clase media, no, pues con el resto, con nosotros sí es absolutamente determinado, duro, pretendiendo subir el IVA, que reitero, es un impuesto regresivo. De hecho, eso incluso está atenta al artículo 300 de la Constitución, que habla de la progresividad fiscal, de la redistribución de la riqueza, de la justicia social. Quienes más tienen, más deben pagar. Quienes menos tienen, menos deben pagar. Es así de justo, es así de necesario. Así es. Mauro Andino, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros. Yo sé que estás cansado, full, estás quemado ahí de tanto pensar, hay que descansar y reposar. Tus palabras para despedirnos. Al teacher, al profe de inglés, Javier Banguera en Esmeraldas, mi gran amigo, siempre está pendiente de nosotros, siempre nos escribe, en fin, está pendiente de tu programa, así que le enviamos un abrazo enorme a Javier Banguera en Esmeraldas. A Raúl Muñoz Mata, o en Manta, a Raúl Muñoz Mata, le enviamos un abrazo enorme también, que nos ha escrito y siempre está pendiente de nuestro programa. Galo Bonifaz en Guayaquil, a don Galo Bonifaz, igual nuestro pana, un abrazo enorme. Y por supuesto pedirte, amigo Nelson, que si tienen algún problema jurídico, Ahí está la publicidad. nos visiten en Andino Abogados Asociados. Ahí está presto y dispuesto mi viejito del alma, mi padre, que está más activo que nunca, Mauro Andino Reynoso, con el doctor Alejandro Salguero. Pueden comunicarse al 098-405-9814 para recibir cualquier asesoría en materia jurídica. Y estamos ubicados en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, séptimo piso, oficina 704, acá en la ciudad de Quito. Ahí está. Abrazo enorme. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Twitter, @MauroAndinoE, Instagram y TikTok, Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook, Mauro Andino Espinosa. Hasta la próxima semana, amigo.
Chau. Nos vemos. Chao, chao, Mauro.